¿Las ideologías son buenas o malas? ¿Sabes qué rol cumplen en la política? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Ideología es casi una mala palabra en nuestros días. Cuando decimos que alguien está ideologizado, es como si pensáramos que esa persona no entiende de razones, que solo repite una o varias ideas en las que cree ciegamente y que está dispuesto a defender a cualquier costo, sin prestar atención a los argumentos de quienes opinan distinto. La verdad es que ideología no es un término que sea sencillo de definir. Hay un libro del crítico literario Terry Eagleton llamado justamente Ideología, una introducción, que incluye nada menos que 16 definiciones distintas. Pero ya que el objetivo de este videocast no es dificultar, sino facilitar el entendimiento, les voy a plantear una definición que nos va a ayudar a desarrollar el concepto. Pensemos en ideología como un sistema de creencias, valores y actitudes que tiene una persona o que es compartido por un grupo de personas. Dicho de otro modo, es la forma como ven la realidad o cómo les gustaría que ésta sea. Vayamos a un ejemplo sencillo. En la vida existen ciertos valores como la libertad y la igualdad que nos preocupan a todos, pero, y ojo aquí con el detalle, no nos preocupan a todos en la misma medida. Cuando estos valores entran en conflicto y hay que tomar una decisión respecto de si valoramos más la libertad o valoramos más la igualdad, algunas personas optan por lo primero y otras optan por lo segundo. Por ejemplo, ¿debería haber escuelas especiales para alumnos de alto rendimiento o debería ofrecerse exactamente la misma educación a todos? Ese es un dilema real cuya solución dependerá de si elegimos priorizar la libertad o la igualdad en el acceso a la educación. Ahora bien, que tengamos visiones distintas en temas como este no significa que la razón esté necesariamente de un lado y no del otro, o que unos son los buenos y otros son los malos. Solo significa que las personas vemos la realidad de manera diferente y que tenemos preferencias en temas políticos, económicos, culturales, morales, religiosos y de todo tipo, que son pues distintas. ¿Cuán distintas? Pues digamos que si queremos tener una sociedad que funcione, debemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas mínimas, como por ejemplo, prohibir que una persona pueda quitarle la vida a alguien más, salvo que sea en estricto uso de su legítima defensa. Pero luego hay muchísimos otros temas en los que podemos tener diferencias de opinión muy válidas. Por ejemplo, en materia económica. Hay quienes piensan que es mejor reconocerle el mayor nivel posible de libertad a las personas y a las empresas para que generen riqueza y prosperidad. Otros ponen el énfasis más bien en el rol que puede tener el Estado para asegurar el mayor nivel posible de igualdad entre las personas. Y luego hay un gran número de gente, la mayoría, que está en algún punto intermedio entre estas dos posiciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos estamos de una u otra manera ideologizados y que eso en sí mismo no es necesariamente algo negativo. Todos tenemos un sistema de creencias y valores, o varios superpuestos, que motivan nuestras decisiones y comportamientos. El que tengamos visiones distintas de la realidad, es decir, ideologías distintas, genera el espacio y la oportunidad para que podamos debatir entre nosotros y así ver qué posición está mejor sustentada. De hecho, las ideologías son muy importantes para la política. En el episodio anterior de este videocast les hablé sobre los partidos políticos y cómo estos ayudan a organizar a la sociedad en grupos que tienen intereses o valores en común, para hacer pues más eficiente el diálogo y la toma de decisiones en un país. Pues bien, eso a lo que me refería como valores e intereses en común es lo que aquí podríamos resumir como sus respectivas ideologías. ¿Se acuerdan cuando les dije en el episodio pasado de este videocast que si bien la democracia como concepto se originó hace más de 2000 años en Grecia, los partidos políticos recién existen como tales desde hace 200 años? Pues de manera similar, si bien la palabra ideología tiene raíces griegas que nos permitirían traducirla como el estudio de las ideas, recién se ha empezado a utilizar de manera frecuente en los últimos años. Se le atribuye al filósofo francés Antoine de Stud haber acuñado este término en la época de la Ilustración y justo luego de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII. Desde ese momento hasta ahora había un desarrollo notable de lo que podríamos llamar distintas familias de ideologías. Pensemos por ejemplo en el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo, que aparecieron en ese orden. Pero hay muchísimos ejemplos dentro de cada una de esas familias. Para que se hagan una idea, vean el siguiente gráfico. Para saber cómo se diferencian las ideologías es importante entender qué es lo que muestra este gráfico, al que se le conoce como el compás político. Veamos.
En el eje horizontal lo que estamos midiendo son libertades económicas. Las ideologías que están más a la derecha son las que más apuestan por tener sistemas económicos que privilegian la libertad, aunque eso genere algo de desigualdad. Hacia la izquierda es al revés. De ese lado están las ideologías que privilegian la igualdad por encima de la libertad o a costa de restringir esta última. Fíjense que aquí aplica más o menos bien la categorización de izquierda y derecha que solemos utilizar para entender la política, con los partidos más socialistas a la izquierda y los más capitalistas a la derecha. ¿Para qué nos sirve entonces el eje vertical? Si en el eje horizontal estábamos identificando actitudes hacia las libertades económicas, es decir, más liberal a la derecha y más intervencionista a la izquierda, en el eje vertical lo que estamos midiendo son actitudes hacia las libertades políticas o sociales. Las ideologías que aparecen más arriba en el gráfico son las más autoritarias, es decir, las que más le niegan sus libertades políticas o sociales a las personas para que sea el Estado el que decida por ellos. Y con las ideologías que están más abajo ocurre al revés, son las que le reconocen mayores libertades políticas o sociales a las personas en temas como, por ejemplo, su participación en la democracia o sus decisiones en temas personales como la sexualidad. Muy bien. Vean entonces que tenemos 4 cuadrantes en este gráfico. Arriba la izquierda autoritaria de un lado y la derecha autoritaria del otro. Debajo la izquierda liberal de un lado y la derecha liberal del otro. Hay muchísimas ideologías que podríamos ubicar en estos 4 cuadrantes. Alternativas cercanas al centro como la democracia cristiana, la socialdemocracia, el conservadurismo o el liberalismo clásico y otras más cercanas a los extremos como el marxismo-leninismo o el fascismo. Quizá dediquemos futuros episodios a explicar más en detalle en qué consiste cada una de estas ideologías, pero sí quisiera plantearles una pregunta importante antes de terminar este videocast. De todos los espacios políticos que calzan en esos 4 cuadrantes, ¿cuáles podríamos decir que son compatibles con la democracia y cuáles son, más bien, incompatibles? Esta es una pregunta compleja porque no todo el mundo entiende lo mismo por democracia. Por ejemplo, en el cuadrante de arriba a la izquierda, por esta zona, hay ideologías que se dicen, entre comillas, democráticas, aun cuando no reconocen la necesidad de que haya elecciones generales en las cuales los votantes puedan escoger entre varias opciones políticas, o porque no respetan las libertades básicas de los ciudadanos. En el cuadrante de arriba a la derecha, por esta zona, hay ideologías que ni siquiera tienen la aspiración de ser percibidas como democráticas, plantean abiertamente la dominación de un grupo por otro o promueven un Estado todopoderoso a cuyas decisiones debemos estar sometidos todos. Digamos que en general las ideologías que están más arriba en el gráfico son las más antidemocráticas, si lo juzgamos desde una perspectiva liberal de la democracia. En los países prósperos, por ejemplo, los partidos políticos principales están ubicados ideológicamente en esta zona de aquí. Me refiero a los partidos demócrata cristianos, socialdemócratas, conservadores o liberales clásicos. Pero ya habrá oportunidad en el futuro de contarles más sobre ellos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un videocast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información y quieren estar al tanto de nuestros siguientes episodios, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta y compartir a este video. De esa forma contribuimos a que más peruanos hablemos de política. Que estén muy bien y ya nos vemos pronto.